Entonces, no sé, de pronto Jordan o Alison me puede ayudar con algunos datos que alcanzamos a ver. Profe, que la República de la Nueva Granada se convirtió en la Confederación Granadina al aprobarse la Constitución de 1858. Y ahí, y ahí se inicia la etapa federalista. Listo, entonces empezamos con que la República de la Nueva Granada inicia como un gobierno centralista en donde las decisiones se iban a tomar desde un gobierno desde el centro, por eso centralista, más no una distribución federal, aunque mantuvo algunos rasgos federalistas por el tema de la división departamental que tuvo a raíz de la separación de la Gran Colombia. Entonces, acuérdense que la República de la Nueva Granada surge a partir de la separación que tuvieron los territorios actuales de Venezuela y Ecuador, que en ese entonces no se llamaban todavía así, sino que cada uno pues tomaba su propio territorio, su propio liderazgo. Entonces era como que cada uno se fue por su lado. Pero entonces hubo unas provincias que decidieron mantener esa unión, más no separarse, como lo fue Cartagena, Tunja, bueno, diferentes provincias ahí Allá, y Bogotá. que, y que ayudaron a mantener esos rasgos de la Nueva Granada, que después de un proceso legislativo pasó a llamarse República de la Nueva Granada. Habíamos visto que pues hasta tuvieron su propia bandera y su propio escudo, característico, rasgo característico de pues provincias que hasta el momento estaban en formación. Acuérdense que para poder considerar un estado independiente debe contar con un gobierno, debe contar con un territorio, debe contar con unos símbolos y debe contar primordialmente con una constitución. Por eso, por eso ellos se embarcaron en realizar lo más rápido que fuese posible esa constitución para que internacionalmente y regionalmente ya se consideraran un Estado unido, o sea, una república. Uh, Acuérdense que las colonias después de la independencia, más que todo las colonias españolas, no pudieron mantener como una concordancia, como una buena comunicación entre ellas, y eso conllevó a que se formaran diversos estados. Por eso nosotros hablamos de Uruguay, de Argentina, de Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera, porque cada colonia, cada país que fue parte del imperio español, se fue por su lado y armó sus propias coaliciones, como pasó con la República de la Nueva Granada y posteriormente ya se iba a llamar República de Colombia. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces iniciamos con la Constitución del 32, de 1832, donde pues rigió Santander, que acuérdense que Santander pues tenía más rasgos federalistas que centralistas. El centralista pues a mi consideración era más Simón Bolívar, porque pues Santander él ya quería una forma diferente de gobernar lo que en ese entonces fueron las provincias españolas. Um, y pues pasaron a llamarse de provincias a departamentos, se eligió un gobernador por cada una, como actualmente pasa, y en ese periodo pues se da como esa hegemonía centralista, o sea que iniciamos con un gobierno centralista de por sí y pues a Santander, aunque sus rasgos eran diferentes, pues no le quedó más sino adaptarse a esto para poder subir a ese poder. ¿Listo? Bien. Eh, esto creo que ya lo habíamos leído, ¿cierto? Esta, esta sí, diapositiva. profe, sí, sí. Bien. Pasamos a la reforma de 1843. Vean que hubo varias constituciones, reformas, pero vamos a ver como las más representativas, como las más características. Porque acuérdense que con el 32 pues ya pasamos a llamarnos una república, la República de la Nueva Granada, y ahora vamos a ver con la reforma, o sea, qué cambios le hicieron a esa constitución que pues significó una trascendencia importante en ese ámbito. ¿Listo? Ah, entonces, ¿puedes ayudarme, Jordan, con el primer párrafo? Bueno,
Durante la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán se fortaleció el poder de presidente con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional, que en este entonces se encontraba en guerra de los supremos. Bueno, acuérdense que los centralistas y federalistas siempre mantuvieron como una diferencia tanto política y después militar. Entonces, durante este periodo se da el tema de que pues se agudiza ese conflicto que había, ya no es algo tan político, sino ya se convierte en algo mucho más bélico. Después migra la violencia bipartidista con el Partido Liberal y Conservador, pero desde antes ya estaba como ese problema, de que pues siempre estaba el conflicto de saber cómo iba a ser esa administración del país. Y pues en esta guerra ya entra en conflicto como tal el gobierno federalista y el centralista, a un conflicto ya bélico, sangriento, en donde pues el ganador se iba a definir cómo se iba a administrar ese territorio. ¿Listo? Entonces eso es más que todo. Continúa Ángel. Profe, yo quiero leer. La segunda, profe. Sí, por favor. Se hizo una intensa reforma educativa y se impuso el autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional, que el conservatismo utilizó para su ventaja. Listo. Entonces, esta reforma educativa, en donde básicamente se cambiaban ciertas condiciones alrededor de la educación, impuso un autoritarismo. ¿Saben qué es eso? Autoritarismo. No, señor. No, profe. Bueno, el concepto autoritarismo es que el presidente o el dictador es el que decide cómo y cuándo se hacen las reformas y de qué manera. Y nadie tiene el poder para cuestionarlo, nadie está por encima de esa persona. Entonces es como decir que, un ejemplo, a Diego le dé por reformar la educación y diga, no, es que la reforma de la educación debe ser que ya no existan más colegios públicos, todos los colegios deben ser privados, o viceversa, ya no existen más colegios privados, sino deben ser públicos. Y nadie va a cuestionarlo porque es algo autoritario, o sea, el poder le ayuda a respaldar esa orden. No solamente el poder militar, también el poder social. Digamos, si él es una persona que es muy popular entre los ciudadanos, nadie va a cuestionar esa idea, ¿listo? Entonces, eso es autoritarismo, ¿listo? O sea, no mediar ningún acuerdo, sino solamente imponer, se impone, ¿listo? Más no se media, se imponen las órdenes. Bien, entonces se impuso el autoritarismo, o sea, que ese presidente definía cómo y cuándo se iba a hacer la ocasión, cómo se iba a hacer, y etcétera, etcétera. Obviamente enfocaba un centralismo en todo el territorio nacional, y pues que el conservatismo, ese concepto creo que ustedes ya lo conocen, relacionado al Partido Conservador, utilizó para su ventaja. O sea, esa reforma benefició a los conservadores y los benefició de una manera muy, muy importante, a tal punto en que ya, como el poder lo tenían ellos, podían hacer y deshacer pues a su voluntad. ¿Listo? Entonces terminamos con el último punto, Ariana. 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 Señor profe, El último punto, por favor. bueno, entre 1849 y 1853, el número de provincias se aumentaron de 22 a 36. Quiere decir que la distribución se dividió más para abarcar una mejor administración. Acuérdense de que cuando una provincia es muy grande y hay un gobierno pequeño en esa provincia, pues es muy difícil saber
qué pasa en esa provincia y cómo administrarla. Pero al dividirla, imponer un gobierno en cada una, en esa subdivisión, pues abarca un poco más el alcance del gobierno, que en ese entonces era centralista. Entonces pasa hoy, pasamos de 22 a 36, aunque después ya se definió en 32 departamentos, que son los que actualmente tenemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. Listo. No, señor. Entonces, No, en esta señor. constitución, en esta reforma que se le dice ya la constitución de Cundinamarca, entonces pasa ya Santa Fe de Bogotá, que en ese entonces se llamaba así en vez de solamente Bogotá, a ser la capital, porque pues en esa capital se encontraba ese gobierno centralizado y conservador. Entonces, por eso mantenemos esa tradición de que todo el poder administrativo de Colombia está en Bogotá. Está la Cámara de Representantes, está la Corte Suprema, está la Alcaldía Mayor, el Congreso, está el Palacio de Justicia, y todo eso lo ven en ¿dónde? En la Plaza de Bolívar, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por eso pasa a ser Santa Fe de Bogotá un territorio especial, a un distrito, por lo que ya encontramos ahí todo el gobierno colombiano. Bueno, en ese entonces lo que ya se iba a considerar Colombia. Bueno, terminando ahí, pasamos a lo siguiente. Pero resulta que esa reforma pues no duró mucho. Si uno se da cuenta, duró como 10 años, creo. Desde el 43, sí, 10 años. Duró 10 años esa reforma. Vamos a ver qué pasó cuando se va a la reforma del 53. Esto es puro siglo XIX. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, Juan José, ayúdame a leer el primer puntito. Se eliminó, se eliminó, se eliminó la esclavitud extendió el sufragio, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años. Listo. Bien. Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? Pues aún se mantuvo la esclavitud en la reforma del 43 y cuando inició la Nueva Granada, aunque si bien la independencia le dio cierta libertad a quienes pelearon en ese conflicto con los españoles, otros, sin ninguna duda, mantuvieron su puesto de esclavos. Acuérdense que los esclavos básicamente eran las negritudes, los afrodescendientes y los indígenas, que era pues la mano de obra que tenían los españoles, mediante los españoles, y que a la vez ellos tampoco tenían el derecho de votar, el derecho de tener salud, el derecho de tener educación, porque acuérdense que ellos eran más una propiedad que era de los españoles. Esto cuando pasa esta reforma del 53, pues esa esclavitud se acaba y el sufragio, ¿alguien sabe qué es eso, el sufragio? No, señor. ¿Nadie sabe qué es el sufragio? ¿Seguro? Votar. Ya, sí, profe. Eso es votar. Muy bien. Entonces, antes la edad para votar era de 21 años. Ya no era como la de hoy. Hoy en día, ustedes pueden votar a partir de qué edad? Desde los 18. Desde los 18 años. Aunque eso está en controversia porque, pues en realidad es una edad que todavía no se considera que una persona es adulta, que una persona ya es crítica en un sentido de político, que puede votar, porque pues muchos de sus votos generalmente son de pelados que no tienen un criterio en torno a lo que es votar. Esto por eso en Estados Unidos la edad para votar es como de 22 años, desde los 22 años en adelante para poder votar. Y pues aquí prácticamente 18 años sigue siendo un pelado, inclusive en 11 pues hay muchachos de 18 años, y muchachos esos no entiendo qué criterio tendría para votar. Y algo tan importante como lo que es en la democracia. Entonces, algo muy válido que había algo ahí era que se abolió la esclavitud y aparte de eso ya se podía votar. ¿Desde qué edad? Desde los 21 años. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con Alison, el segundo punto, por favor.
Sí, señor. Se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y Magistrados. Bueno, Tratos. aquí ya no es el presidente quien tomaba la decisión de elegir a sus administradores de las provincias, de los departamentos, porque ya se pasó a llamar departamentos, sino que ya el voto popular es que los mismos pobladores del territorio pueden hacerlo, pueden votar esos candidatos. Es lo que actualmente todavía tenemos. Nosotros votamos por presidente, por alcalde, por concejales, votamos por congresistas también. Entonces, es algo que se mantiene todavía y que es algo muy característico de lo que sucede en Europa, que ya cada persona podía votar su gobernante y pues si no gustaba la administración de esa persona, se podía derrogar. Nosotros también tenemos ese poder constitucionalmente. Si un funcionario no es capaz de ejercer su función como lo debería ser, si el pueblo no está conforme, puede derrogarlo, sea presidente, Profe, sea cualquier representante público, ¿no? se me Señor. salió la clase. Bueno, Brian, igual no, creo que no te alcanzaste a perder de mucho. Listo. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? no, señor. Profe, quiero leer. Listo, Brian, ayúdame con el tercer punto. Profe, ¿cuál es? Se estableció la libertad. Se estableció la libertad administrativa y libre. Se le fue la Se onda. estableció la libertad administrativa. Brian, Estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. Hubo una separación entre la Iglesia y este Estado y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. listo. Esto es algo muy importante y quiero que lo anoten en sus cuadernos, resaltado con decoración, con caritas, lo que ustedes quieran, porque en esta reforma ya el Estado se separa de la Iglesia. O sea, antes la Iglesia Católica tenía mucho poder político, tanto así que influía en los procesos internos del país. O sea, había básicamente que preguntarle a la Iglesia si estaba de acuerdo o no antes de aplicar una ley, una norma. Pero entonces, con esta reforma del 53, ya sea libertad administrativa, porque ya el presidente no elegía sus administrativos, sino la misma gente lo hacía. Y la libertad religiosa, que ya no se imponía como tal un concepto religioso, o sea, que debía de adoptarse esa religión, porque sí, sino que ya, si tú querías ser musulmán, eh, evangélico, eh, budista, bueno, cualquier religión que, de las que vimos, estabas en libertad de hacerlo y aún así todavía se mantiene eso. O sea, cualquier persona es libre de creer en cualquier religión sin importar cuál sea y aún así no debe ser juzgado ni excluido por esa condición. ¿Listo? Y aquí pasó eso. O sea, ya no se decía que debía ser católico, sino que ya decía, tú puedes tener la religión que quieras, siempre y cuando pues no afectes al otro. O sea, que ya no haya como una dominación entre religiones. Bueno, eso es ya más un tema de ética. Entonces, ya la iglesia y el Estado se divorcian, o sea, ya cada uno por su lado. Antes el Estado financiaba las iglesias, o sea, les daba plata para poder construir sus templos, para poder hacer sus peregrinaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no. Ya después dijo el Estado, bueno, iglesia, usted puede estar en el territorio, pero yo no tengo ya nada que ver con usted, básicamente, porque usted ya es independiente. Entonces, por eso la iglesia todavía pues recibe donaciones, recibe el diezmo, bueno, todo eso, porque funcionan con su mismo ingreso económico, no como el Estado, que antes financiaba la iglesia, ahorita ya no. Y obviamente terminó con la personalidad jurídica. Eso es un término muy enfocado a las leyes,
Y eso se va enfocado a que ya perdió muchos privilegios, o sea, antes la iglesia tenía protección del Estado, tenía financiación, pero ya cuando sucede esta reforma, pues el Estado ya no se ve obligado a protegerla, ni tampoco a financiarla, ni tampoco a pedirle permiso, por alguna forma, pedir su opinión para hacer reformas políticas, económicas y sociales, porque pues el culto es totalmente independiente. ¿Listo? ¿Claro está bien? Señor. ¿Listo? Señor. Bien, y por eso desde ahí, pues nosotros ya vemos que existen varias iglesias. Está la católica, la cristiana, la evangélica. Bueno, ya hay diferentes, hay también iglesias budistas, islámicas. Hay muchas iglesias, sobre todo acá en Bogotá, que es donde más se ve eso. ¿Listo? Bien. Eh, Diego, ayúdame con el último punto, por favor. Diego. Tiene abierto es el micrófono. Diego. Alejandro. Te escuchamos, Diego. Tú dijiste que querías leer. Sí. Ya va, profe. Algunos de los avances se Apague su más cámara. tarde en la Constitución de cámara. 1800. Bueno, déjalo así, Abre la Diego, cámara. porque la conexión está inestable contigo. Déjalo así. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ya se había visto algunos avances, como que aquí había una carita feliz. Pero entonces, cuando llega la Constitución de 1886, hay un paso hacia atrás. Muchas de estas cosas se revirtieron. Digamos, el poder de la iglesia vuelve y juega. Aquí le vuelven a dar el poder a la iglesia en la Constitución del 86. El presidente vuelve a elegir sus administrativos, ya no lo hacía el pueblo. Y la esclavitud, pues ya no se volvió a imponer, pero sí ya con ciertas condiciones. Entonces, si se dan cuenta de aquí para allá, pues del 86 en adelante, pues vuelve y juega la carita triste. Porque pues se vio, o sea, se dio un retroceso en las reformas sociales y en lo que se debía buscar. O sea, mantuvimos las mismas cosas. Y muchas de esas cosas que se mantuvieron repercutieron en lo que actualmente es Colombia. O sea, digamos que todavía hay una disputa política, todavía pues se mantienen ciertos rasgos de la administración, o sea que ya son partidos muy conservadores, que mantienen tradiciones que ya poco a poco y se adaptan al contexto actual. Entonces en esa constitución se regresa todo, o sea, ciertas cosas se pierden y pues sinceramente afectó gravemente al país, porque pues ya eso generó después la violencia interna en Colombia, mucho más cruda de lo que ya había sido, con los grupos armados, con el tema de las FARC, el ELN, el EPL, las autodefensas. Bueno, eso ya fue un proceso. O sea que de algo bueno pasó algo malo, profe. Exacto, o sea, íbamos avanzando de un momento a otro en la Constitución de 1886 con un gobierno conservador, porque pues era conservador, nos devolvemos, o sea, vamos 2 pasos adelante y después volvemos uno hacia atrás. Entonces, algo muy triste en la historia colombiana y pues es eso, y que todavía se sigue pasando. Todavía pues hay leyes que pues se promueven y no tienen ningún sentido y no benefician a ninguno. ¿Listo? Eso ¿Quién es promueve esas leyes, profe? los partidos políticos, el Congreso, en parte la El administración gobierno. presidencial. Acuérdense que actualmente el presidente no es la totalidad del poder, es solamente el representante de una rama, que es la ejecutiva, y ya el resto depende es la rama judicial y la legislativa. Y el gobierno es el que tiene más mando en el país. En realidad no. En realidad quien legisla, quien en realidad tiene el poder ¿Los partidos? representativo es la rama judicial y la rama legislativa. Acuérdense que la ejecutiva, que es donde pertenece el presidente, es una rama estrictamente administrativa, o sea, solo se encargan es como de tomar ciertas decisiones, de administrar ciertas cosas, pero no definen, digamos, la justicia en el país, no definen tampoco
las leyes, porque el presidente puede tener proyectos, pero eso debe pasar por una serie de avales que da el Congreso, después el mismo gobierno interno de él. Entonces, hoy en día tenemos una división política, una división de poder que permite no caer en ese autoritarismo, o sea, que una sola persona decida el flujo del país. Eso es lo que vamos ahorita. Aunque pues, si se hubieran mantenido estos cambios de la reforma del 53, muy posiblemente pues la historia de Colombia sería muy distinta ahora, porque pues ya solamente era agregar unas actualizaciones a la reforma y pues continuaría su buen camino que llevaba. Pero ya con el 86, acuérdense que vimos la Constitución, aunque nos toca repasarla nuevamente, pero ya una versión más profundizada del 86 que prácticamente le daba todo el poder al presidente. Y el presidente decidía a quién y a quién no juzgar y etcétera, etcétera. Algo mucho más autoritario, como vimos en la primera presentación. Bueno, hasta ahí todo claro. Sí, señor. Listo. Señor. Continuamos entonces con el último punto, Samuel. Samuel, Señor profe. ayúdame con el último puntito, el que está ahí subrayado. En septiembre de 1853 se realizaron las elecciones para elegir el procurador y la Corte Suprema de Justicia. Esa es de la rama legislativa. La rama legislativa, acuérdense que es el que controla a los políticos en el país. Digamos, la Corte Suprema de Justicia es la que ahorita está nombrando por el tema del caso de Uribe, que esta corte fue la que pues, lo sentencia. Y el procurador, que hace poco lo eligieron, que es el tema de pues, sancionar a los políticos, que fue el que sancionó a Petro cuando pues, tuvo su gobierno en la alcaldía. Pero después de esta reforma, pues ya aparecen estos órganos y en la Constitución del 86 se mantuvieron, pero con un menor poder, con una menor influencia. Y pues es triste porque pues se le dio más relevancia al presidente y pues acuérdense que el presidente pues no muchas veces va con los intereses del pueblo, sino va algo más específico. En la mayoría de casos, ¿no? No estoy diciendo que sea todas veces. ¿Listo? Bien. Preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Datos adicionales que alguien tenga? No, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué horas son? Ah, no. Las 11 y algo. Listo, esperemos acabarla. Esperemos acabarla. Esperemos acabarla hoy con esto. Y les dejo el resto de tiempo para que se tomen algo y entremos a ole. Entonces, por allá. Yo, profe. Yo, profe. Bueno, Alison y después Juan José. Alison, el primer párrafo. A partir de 1849. A partir de 1849, durante el gobierno del general José Hilario López, el país tuvo una transformación política y económica fuerte, ya que empezó a reemplazarse la estructura colonial por la del capitalismo. ¿Ustedes ya vieron la colonia, muchachos? ¿Vieron el periodo de la colonia? ¿No? ¿No han visto la colonia? Sí. Bueno, entonces un resumen rápido. La colonia es un proceso donde nosotros solamente actuamos como surtidores de materia prima a la corona española, que en este entonces era nuestra corona, nuestro rey, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros le rendíamos cuentas era a él, pero entonces, aunque nosotros le dábamos materia prima para hacer monedas, para hacer materias de tela, para hacer barcos, bueno, etcétera, etcétera, a nosotros no nos permitieron desarrollar una estructura industrial, o sea, no nos permitieron desarrollar industria, no nos permitieron desarrollar una economía como sí pasó con Estados Unidos, que con la revolución industrial, que ustedes lo van a ver en séptimo, posibilitó ese desarrollo. Por eso Estados Unidos es más desarrollado
y eso que estuvo durante el periodo también de nosotros de ocupación, pero ellos fueron por los ingleses. Por eso Estados Unidos se considera una potencia, porque pues ellos desarrollaron esa industria que al independizarse las colonias se mantuvieron, o sea, las colonias mantuvieron un desarrollo industrial. En Colombia no pasó eso y en gran parte de Latinoamérica. En Latinoamérica como se prohibió ese proceso de industrialización, no desarrollamos industria y por ende nos fuimos subdesarrollando. Por eso es que se dice país subdesarrollado, porque no desarrolló industria. Por eso nosotros no tenemos una industria que fabrique carros, a diferencia de Estados Unidos que tiene Ford. Una industria que fabrique computadores, como en Estados Unidos Apple o en China Huawei. Entonces, a raíz de eso, nosotros como empezamos tarde, pues por ende, pues también llegaron varios problemas a raíz de eso, porque aunque había los recursos naturales como el oro, como los cultivos, etcétera, etcétera, no teníamos maquinaria para poder procesarla. Entonces, ¿qué nos tocaba? Pagarle a otro país para que haga eso. Digamos, nosotros aquí en Colombia, aunque tenemos refinerías de petróleo, o sea, que son las que se encargan de procesar el petróleo para convertirlo en gasolina, gas, etcétera, etcétera, aún así nos toca una parte pagarle a otro país para que lo haga. Y pues al traerla, pues por eso es que la gasolina es más cara aquí, porque nos toca pagar a alguien de afuera para que nos procese la gasolina que es de nuestro territorio. Es algo muy curioso. Pero entonces ahí entramos al sistema económico de que ya no aportábamos materia prima nomás, y como ya nos habíamos independizado, ya nosotros pasamos a un sistema económico que se llama el capitalismo, que es generar capital, o sea, generar ganancias, dinero, generar ingresos. Ese es el modelo que actualmente tenemos, el capitalismo, y que pues claramente posibilita desarrollar industria, pero entonces ya a raíz de eso llegan otros problemas, que empiezan las clases sociales, o sea, el rico monta su empresa, contrata al pobre, el pobre pues trabaja y el rico le paga una parte, y pues cuando el rico ya no paga al pobre, pues el pobre se sindicaliza y arma pues el tema de la revolución, que por ese sistema también se da la creación de las guerrillas en Colombia. Entonces, es algo que tiene mucho trasfondo político y vamos a verlo más adelante con el siglo ya XX, que es el siglo pasado, ¿listo? De lo que pasó y por qué se da esa violencia en Colombia, ¿listo? Entonces, pasamos de la colonia, de aportarle a un imperio que era el español, al independizarnos, pues ya dijimos, no, nosotros ya podemos crear nuestra industria porque no tenemos el bloqueo de España. Entonces empezamos a llamarnos capitalistas. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con eso? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, Juan José, ayúdame con el segundo párrafo. Yo, Durante los profe, años... profe, esa actividad. Yo, No, esa la hacemos profe. en la siguiente clase. Repasen el tema más bien. Eh, Edward, entonces, Edward, durante los No, años... profe, era yo. Pero no te escuchamos. Durante los años, durante los años 1848 y 1849, finalmente se acuñaron los nombres de los partidos tran- tra- acuer- acuñaron los nombres de los partidos tradicionales, liberales y conservadores. Sus diferencias ideológicas nomaron- tomaron cuerpo y se fue dejando atrás el énfasis en personalismos. Gracias, Edward. Entonces, a raíz de todo esto, y ya como teníamos una cierta legislación política que nos ayudaba, nos soportaba para formar ya partidos políticos, aquí es donde ustedes ya empiezan a reconocer la historia, que entra el Partido Liberal y Conservador, que por un casi siglo y medio, 2 siglos, dominaron la disputa política dentro del país.
Y acuérdense que son la herencia de los centralistas y los federalistas. Y obviamente ya con un partido ya se pasa, ya se deja atrás esto del énfasis de personalismo, o sea que ya no se decía, no, es que yo estoy a favor de que el gobierno sea central y eso, sino que ya se toma una postura más ideológica y se dice, yo soy conservador o yo soy liberal. Eso es más que todo lo que se dice. Listo. Preguntas y inquietudes hasta ahí, antes de que se nos termine la clase. No, señor. No, Entonces, muchachos, señor. les voy a enviar un audio al WhatsApp y porque creo que ya se va a terminar la clase. Les voy a enviar un audio, les voy a dejar estos 5 minuticos para que se tomen algo y pues anoten ahí lo que acaben de anotar y les envío el enlace de doble, ¿listo?